Con tanto ajetreo de aquí y de allí, muchas veces estamos deseando desconectar, hacer una escapada fuera del mundo urbano o recorrer algún que otro sendero y entrar en comunión con la naturaleza. Pero quizá hemos olvidado ese respeto ancestral a los bosques, ese lugar en el que el ser humano no pinta nada fuera de sus dominios de asfalto, ¿no? En lo más profundo y oscuro del bosque, oculto y paciente, existe un mal que nunca debimos molestar. Bienvenidos a El Ritual, de Adam Neville. A menudo citado pues como uno de los mejores escritores de horror europeos, bueno, pues Adam Neville sin duda uno de los más premiados dentro de la literatura inglesa, ¿no? Son sus colecciones de cuentos, sus novelas, sus múltiples colaboraciones en obras colectivas, pues le han valido en incontables ocasiones alzarse con el premio August Derleth, el mayor galardón que da la Asociación Británica de Fantasía a la literatura de horror. Y es que por si fuera poco, Neville es uno de esos autores que sabe transmitir a la perfección por medio de su narrativa todos los sentimientos que rodean su literatura, ¿no? La angustia, la tensión, la frustración, el miedo. Autor de novelas como, pues por ejemplo, Apartamento 16, ¿no? Donde se despacha a gusto con toda la tradición inglesa de cuentos de fantasmas, o El fin de los días, en la que juega pues muy bien con la historia y con los cultos por medio de un documentalista, ¿no? Todos suelen coincidir en que su mejor obra hasta la fecha es El Ritual, donde expone sus obsesiones como escritor de horror, ¿no? Pues que serían pues el mundo aislado, los cultos ancestrales, las sectas y la supervivencia. Una lástima, eso sí, que este autor, bueno, pues no llegue tanto a las editoriales españolas traducido como es debido, ¿no? Y que muchas de sus obras pues estén descatalogadas. Hoy en día pues es algo que no entra, ¿no? Que no nos entra en la cabeza. Bueno, es justamente ese tipo de literatura que casi podríamos denominar de inmersión por la habilidad de hacer que el lector se introduzca, ¿no? en la historia, lo que hace que los géneros que toca se lean pues casi como reinventados, ¿no? De las novelas de Neville, perdón, podemos decir que son una evolución del horror cósmico, ese miedo ancestral a seres primigenios que nos empequeñecen como civilización y que mezcla muy bien con el terror de supervivencia, ¿no? El resultado son novelas que nos hablan del ser humano, de sus frustraciones vitales, pero también de lo sobrenatural, de los antiguos cultos secretos, del paganismo y de la existencia de todo ello en nuestra sociedad actual. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en el ritual? Bueno, pues la premisa de la que parte la novela es bastante sencilla. Un grupo de amigos de la adolescencia, ya entrados en sus 30 muchos, sus 40, deciden reencontrarse después de los años y hacer juntos un viaje de fin de semana, ¿no? Una ruta por la naturaleza de los bosques vírgenes entre Suecia y Noruega. Hasta ahí todo normal, ¿no? Porque ¿qué puede salir mal al tomar un atajo? Bueno, pues todo, efectivamente. Lluvia, falta de provisiones, sin saber dónde están, animales mutilados, una cabaña, un ente que los persigue. Y a partir de ahí todo se va retorciendo, haciéndoles caer en una espiral infernal con una serie de giros que los llevan hasta la historia cultural, espiritual y musical escandinava, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos va a sorprender del ritual? Bueno, la novela se divide claramente en dos partes, ¿no? Pero esa división no es fortuita, ¿no? Como ocurre en otras ocasiones, sino que son pues dos libros distintos, una misma historia, sí, unos mismos personajes, pero el cambio de perspectiva, de contexto y de situación, pues parte en dos la novela, pues como un hachazo, ¿no? Esas dos caras de la novela nos van a llevar casi sin respiro hacia una narración que no nos esperamos, desde luego, donde entra en juego incluso los orígenes de la música black metal noruega, que se fraguó en grupos anticristianos y paganos, que derivó incluso en la quema de iglesias en la década de los 90, ¿no? Pero, ¿en qué nos debemos fijar mientras leemos el ritual? Bueno, pues la evolución y la profundidad de los personajes es brutal en esta novela gracias a cómo el autor sabe mostrarnos la degradación de cada uno de ellos, cómo la relación entre el grupo se va torciendo con discusiones tontas al principio, que van girando hacia la desesperación, incluso la aceptación y la confesión, ¿no?
de sus más profundos sentimientos. Es una de las cosas que nos van a sorprender y en la que debemos fijarnos, evidentemente. Por último, sí que me gustaría destacar que del Ritual pues existe una adaptación cinematográfica con el mismo nombre, producida por la plataforma Netflix del año 2007. Tenemos que tener en cuenta que la novela es del 2010-2011. Es una película, bueno, que a nivel visual, en su parte final es increíble, pero que no os recomiendo verla antes de leer la novela o intentar olvidarla si la habéis visto durante la lectura, ¿no? Se realizó una adaptación pobre, en mi opinión, solamente de una parte del libro. Antes os contaba que estaba como dividido en dos, muy claramente, y solo adaptaron, digamos, una parte, ¿no? Y que, bueno, si bien como complemento a la obra, a la novela, está muy bien, en la comparación yo diría que la novela sale ganando, ¿no? Por goleada. Simplemente tenedlo en cuenta para verla después de haber leído el libro, que un buen o mal rato vais a pasar seguro. Poco más que añadir, disfrutad mucho de la novela y buenas y felices lecturas. Gracias.